para todos, estás en el canal de Marta Astral. Sean bienvenidos. Veamos qué dice el horóscopo para ti, mi querido Cáncer. ¡Wow! ¡Qué bien! Iniciamos con un caballo de bastos. Ese es el caballo que nos dice que hay que tener tranquilidad, paz, serenidad, que hay que buscar esa calma que es necesario que reine para cada uno de nosotros. Esperas un dinero, algo que necesitas con urgencia. ¿Cómo lo vas a lograr? De la manera menos increíble. Parece que saliera como de la nada, como donde menos lo esperas, lograrás cumplir con esa situación económica. Claro que Cáncer también está pensando cómo independizar su economía o tener ese as bajo la manga, como llamo yo, una nueva oportunidad o de a donde tomar un poco más de dinero, incluso buscar unas horas más de trabajo, si es el caso. Pero Cáncer decidido a nivelar su situación económica. ¿Buscas o esperas un traslado o un cambio? Pues dice que para algunos que esperan un traslado, prontas noticias en temas de traslado, de cambios o de ascensos en lo laboral. Sin embargo, también nos dice que mucho cuidado, no cambies Cáncer, no salgas de un empleo sin tener nada claro. No salgas de un empleo sin tener la seguridad de otro. Rey de Oros te dice que es más fácil estar tranquilo y que vayas con positivismo y que tenga paciencia para esperar esa noticia o ese ultimátum en un negocio del pasado que se abre al presente. 5 de oros, herencias, pensiones o dineros que estás esperando. El Rey de Oro dice que pronto solucionando algo económico. Sin embargo, también te sugiere que el dinero debe ser muy bien manejado para ti, para que puedas estar con el descanso y la tranquilidad venidera. El amor, wow, qué bien, el amor. El amor produce felicidad, no produce desdicha. Dice que el amor da tranquilidad y en algunos casos incluso los beneficios económicos. Cáncer, recuerda que al final del video estaré dejando el número de la suerte para ti, el mensaje de las hadas, el arcángel de la semana, el color de la vela y además el significado de las piedras, las gemas o los cuarzos, qué son, para qué sirven y además cuál es el significado de cada uno de ellos. Si eres de los que te gustan utilizar piedras, qué bueno conocer para qué son. Bueno, dice que el amor te producirá tranquilidad, que viene un cambio en el amor, pero es que Cáncer, llegó el momento de tomar esas decisiones. Tú no puedes permanecer en una relación que te dé angustia, que te dé intranquilidad, donde no haya el compromiso, donde no reinen los propósitos futuros. Dice que la influencia o un nuevo amor que aparece aquí para ti, dice que logrará esa diferencia, que logrará que tú veas qué es el verdadero amor para que seas feliz. Bueno, esto para aquellos que están solitos y solitas o que realmente tienen una relación pesada, turbia, esas relaciones que realmente ya no quiero tener para mí. Cáncer, definitivamente, primero es lo primero y lo primero que estás buscando es la estabilidad laboral, un cambio de casa, de residencia que puede lograr que esas energías sean nuevas y que cambien muchas cosas en ti. Bueno, en aquellos comprometidos, en aquellos que están unidos. Terceras personas no entran en el juego de la relación. Si amas a alguien, hazlo feliz. Si realmente no lo amas, sencillamente sé claro, clara, transparente en lo mejor y sencillamente dile: no quiero estar a tu lado,
pero no produzcas lágrimas en tu pareja, Cáncer, puedes evitarla. Otras parejitas por aquí las encuentro destinadas a unirse hacia donde están las personas, aquellas que amas y con las que quieres estar. En Cáncer, hijo venidero, dice que la familia se complementa, hijo en casa. Y personas que regresan del pasado, de lo cual deberás de pensar muy claro realmente qué vas a hacer. Te has alejado un poco de la familia, te ves ausente de la familia o sencillamente con algunos temores por sucesos que anteriormente sucedieron, y es el momento que te enajenes de esas situaciones y busques el amor de la familia. Esta es la respuesta, Cáncer, para ti. Viene el bienestar económico, además un nuevo amor en tu camino. Hay que trabajar el arcángel Gabriel definitivamente y su vela blanca para que llegue toda esa belleza de Dios, para que haya esa paz, esa tranquilidad espiritual. Hay que lograr perdonar y también buscar que te disculpen o me disculpo de todas las cosas que uno a veces hace. Somos humanos, pero hay que volver a luchar por esos abrazos fraternos. La familia es el vínculo perfecto de la sociedad y hay que mantener el amor, la calma y la tranquilidad. Las hadas, nuestras hermosas hadas, ¿qué nos dicen? 5 de oros, nos hablan de las herencias, vuelve y sale, o nos hablan de las pensiones, o nos hablan de los dineros que hay quietos, pero que te pertenecen. El 6 de espada te habla de un viaje, es algo que tienes que hacer o que has querido hacer y que lo vas a lograr. El 4 de copas nos hablan de los trabajos, los empleos nuevos o los cambios laborales. As de oros, todos los cambios que estás proyectando y que son positivos para ti. Mira, Cáncer, mirando hacia el futuro, proyectándote en algo positivo, como es definitivamente lo que más interesa: trabajo, dinero, bienestar, lo nuevo, los cambios a lo que tienes derecho, a lo que eres merecedor. A ver, ¿qué dicen los cuarzos? Saquemos una carta para mirar qué carta le pertenece a Cáncer esta semana, y le toca el ojo de tigre. Esta es la piedra de la libertad utilizada para evitar los peligros, y particularmente sale Gabriel y la vela blanca. Es posible que el mensaje de los ángeles sea: acércate un poco más a Dios, dejaste de lado tu entorno espiritual y es necesario que te des cuenta qué sucede, y te invita a la protección y al cuidado. Gabriel, su velón blanco, 0102 y 467. Cáncer, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo, mi querido Colombia. Ay, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, que están ahí presentes. México, definitivamente. Un abrazo para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.